liberación, el malestar se está yendo, el dolor de cabeza se va en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, el dolor de la vista, de los pies. Ahora, Padre amado, hoy es tiempo de milagro, es tiempo de liberación, estamos en el tiempo de lo sobrenatural y lo creemos, Padre, para tu gloria, Padre amado. Amén, Señor, y amén. Gloria a Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Y les voy a invitar a abrir la palabra de Dios en Marcos, capítulo 17. Marcos 17. Perdón, estoy leyendo mal. Perdón, dije mal. Mateo 17, leí mal. Perdón, leí la M, no terminé de leer el nombre. Pero estaban atentos. Estaban atentos. Gloria a Dios. Sí, hay 16 nada más en Marcos. Perdón. Mateo 17, ¿sí? Leí la cita y no leí justamente todo el nombre. Así que bueno. Y dice así, capítulo 17 y versículo 14 de Mateo. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae el fuego y muchas en el agua. Versículo 16 dice: y lo he traído a tus discípulos, pero no han podido sanar. Respondió Jesús, dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes, con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráedmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviere fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí para allá, y se pasará, y nada nada será imposible. Hasta aquí nomás. Y yo, claro, la había leído también en Marcos, porque hay otras partecitas que vamos a complementar con la charla que tenemos esta mañana. El tema de hoy se llama Dios se mueve por fe. Y cuando hablamos de la fe, como dice Hebreos capítulo 11, pues la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿no es cierto? Acá cuando hablamos, el Señor no vino a hacer milagros, ni siquiera por misericordia, porque si no tendría que todo el mundo sería sano aún sin tener fe. Pero el Señor vino a hacer milagros y aquí demuestra que era por la fe. Este hombre dijo: ten misericordia, mi hijo es lunático. El Señor no miró de hacerlo simplemente por la misericordia. Ahí aparecieron sus discípulos. Y aún sus discípulos en el capítulo, creo que es, si no me equivoco, a ver, vendría a ser en Marcos 9, está la misma porción. Ahí está que los discípulos después le preguntaron: ¿y cómo fue que nosotros no pudimos hacer este milagro? Y el Señor se fastidia. Lo primero que dice: hombres de poca fe. Lo segundo que dice: ¿hasta cuándo? Él estaba fastidioso porque lo que el Señor estaba trayendo a sus discípulos era implementar la fe y crean que por fe serán hechas las cosas. ¿Vieron cuando una ama de casa, una mamá, le enseña a cocinar a su hija o hijo y le repite las cosas y nunca presta atención? Bueno, ese fastidio que tiene la mamá es parecido al de Jesús. Jesús se fastidió ahí. ¿Por qué? Porque tenían poca fe. Después le dice por qué, que este término o este tipo de cosas o este tipo de demonios salen con oración y ayuno. Pero primero tenemos que entender esto. El Señor
fue de aldea en aldea y la gente venía por la fe a tocarle, ¿sí? Hay dos tipos de milagros. En este caso, el hombre vino en la conversación de Marcos, que es diferente, pero es la misma acción. El papá dice, se acerca, mi hijo está endemoniado, le dice, y necesita ayuda. Tus discípulos no pudieron hacer nada. Entonces Jesús le vuelve a decir, hombres de poca fe, ¿hasta cuándo he de soportar? Entonces el Señor dice, ¿tú crees? Le dice al papá del jovencito, porque al que cree todo le es posible. Sí creo, le dice, pero ayuda a mi incredulidad. No era el problema del hombre que Dios haga un milagro, sino de quiénes somos nosotros. ¿Cómo movemos la mano de Dios para que se produzca un milagro? Y aquí es donde yo quiero reparar y quedarme, porque el Señor le estaba diciendo a sus discípulos, son de poca fe. Entonces le dice, si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, moverían los montes. No le dijo, si ustedes tuvieran fe como un semillero de granos de mostaza. No dice que para tener fe tenemos que tener muchas acciones para entender la fe. El Señor le dice, con un poquito, si creemos en el poder de Dios, correríamos los montes. Ahora bien, cuando nosotros oramos, y aquí vamos a la parte práctica, nos encontramos que muchas veces estamos orando y repitiendo. Y aun cuando repetimos la palabra, no la creemos, no sucede nada. ¿Vieron cuando decimos, sí, por la llaga de Cristo somos sanos? Pero si tú no lo crees, no es porque tú repitas eso que dice que las llagas de Cristo sanarán, sino que tú lo creas. Dios está esperando de que tú puedas ser usado por la fe. ¿Saben que los dones no vienen simplemente por una impartición? Los dones vienen por la fe. Cuando tú tienes fe vas a recibir, pero muchas veces hay personas que dicen, pastor, yo quisiera hablar en lengua y no puedo. Yo quisiera tener dones y no tengo. Y no pasa porque el pastor ore y que sea el súper ungido de la tierra, sino que él no cree, sino que él no tiene esa fe. Muchas veces la fe ha sido un tropiezo, las manifestaciones corporales han sido un tropiezo a la fe. Es que tú tienes que sentirlo, no lo tenés que sentir, tenés que creerlo. La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y en Hebreos 11 dice, versículo 6, dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando nosotros queremos agradar a Dios y tenemos fe, no logramos nada. Podemos tocar una linda música, podemos danzar, podemos darle de comer a los pobres, pero la Biblia dice que los dones, aún los dones, no se asemejan al fruto del Espíritu, y el fruto del Espíritu está instalado en nuestros corazones por la fe. Nosotros recibimos la llenura del Espíritu por la fe. Muchas veces cuando uno va a un evento, a una reunión, o simplemente está con 2 o 3 en el Espíritu y es lleno del Espíritu Santo, no significa que esa llenura permanezca siempre. La iglesia nos invita a estar congregados para que nosotros en la congregación, en la ministración del Espíritu, seamos llenos todas las reuniones. Hay personas que fueron llenas un día y recuerdan aquella vez que el Espíritu Santo les habló y que recibieron dones y empezaron a temblar. Otros que tenían el don de hablar en lenguas o dones de profecía o de ciencia, lo que fuera. Pero eso se va bajando. Lo dice la palabra de Dios. Pablo le dice a Timoteo, te insto a que avives el fuego. Busca avivar el fuego de los dones. Y ese fuego no se aviva si no es por la fe. Y la fe en las personas hace que esta administración llegue y logre lo que es el objetivo de Dios. De algo tenemos que estar seguros para que la fe se active. Primero, que el Señor ministra a aquellos hijos que reciban al Espíritu Santo y que reciban la salvación,
para que ellos tengan autoridad sobre todo demonio y toda enfermedad. Si tú no crees eso, la fe no se activa. Puede que lo leas y lo releas tantas veces quieras, inclusive te lo inculquen. Pero es como que tú conoces algo que no practicas. La fe activa que eso que dices funcione. A veces decimos, yo creo, pero no vivo lo que creo. ¿No es cierto? Hay veces que las personas dicen, pero yo tengo fe. Pero la fe es lo que tú crees y vives, no es la fe lo que tú dices. A ver, nosotros como cristianos hablamos todos parecidos. Una forma de hablar, decimos cosas lindas de la palabra, pero cuando viene el momento de la prueba, tú lo crees y lo vives, tiene fe. Pero si tú no lo crees o no lo vives, esa fe todavía sigue estando oculta o quieta o apagada. Entonces, en el caso de este hombre que se acercó al Señor Jesús, el Señor se fastidió no de otras cosas, sino porque eran de poca fe, sus discípulos. Él estuvo con ellos todos los días enseñándole y mostrándole las glorias. Pero algo pasó. Algunos vieron que dice, vamos a ir que oren a ver si pasa algo. Si no, voy a ir al médico. No estás viniendo con fe para que Dios haga el milagro. Le estás probando a ver si Dios hace algo. Si no, voy a ir, creo más en el médico que en Dios. ¿No es cierto? Hay gente que se mueve por la vista, por los análisis, se mueve por lo que el médico le puede decir en su diagnóstico, pero no se mueve por lo que Dios dice que va a pasar. Entonces ahí está como frenado y ahí no sucede nada. Entonces el Señor le dice a sus discípulos, hombres de poca fe. No dijo que no tenían, dijo que era poca. No tenía fuerza para llegar a la cima del monte. No tenía fuerza como para que Dios haga el milagro, ¿no es cierto? Y acá dice, hombres de poca fe, ¿por qué dudan? ¿Hasta cuándo? Y se fastidió. Es como que si Dios te está mostrando todo el tiempo algo que es simple, que ustedes ya tendrían que saber. En Hebreos capítulo 5 y capítulo 6 habla de aquellos que somos como niños, seguimos pensando, debían ser maestros, que hacen bebiendo leche. Y la leche es para los inexpertos, para los que todavía no tienen la fe. Y Dios hoy te está diciendo, levanta tu fe en el Señor. El Señor también les habló a sus discípulos y sus discípulos dijeron, Señor, aumentanos la fe. Y aumentar la fe significa, Señor, perdón, quiero seguir creyendo y viendo, quiero hacer lo que tú dices. Ustedes recuerdan que cuando el Señor Jesús murió y después resucitó, sus discípulos no creyeron que el Señor iba a resucitar, por eso se ocultaban, por eso tenían miedo, por eso cuando lo vieron quedaron temblando y algunas veces llegaron a pensar que era un espejismo, un fantasma o algo que no era real. Entonces dice en el capítulo 20 de Juan, que dice que sopló el Señor de su Espíritu y recibieron el Espíritu Santo. Fue como un anticipo de Pentecostés, pero sus ojos se abrieron. ¿Y qué fue lo que sucedió? Es que cuando sopla el Espíritu Santo, abre los ojos de la fe. ¿No es cierto? No sé si ustedes recuerdan también otro episodio cuando Eliseo estaba con su siervo Giesi y estaban rodeados con los enemigos y ellos, Giesi decía, nos van a matar, nos van a destruir. Pero, ¿qué veía Eliseo? El ejército del cielo. Giesi no podía ver porque era la fe la que activaba ver. Entonces dice que él impuso sus manos en Giesi y cuando vio el ejército de los cielos se tranquilizó. Lo sobrenatural está muy ligado a la fe. No sucede nada sobrenatural si no tenemos fe. No suceden los milagros si no tenemos fe. Aquí este hombre dijo, sí, Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Eso es lo que le pasa a un hombre común, natural, que no tiene a Dios. Es lo que le pasa a cualquier persona que todavía no ha experimentado, no ha llegado a conocer a Dios. Es más, experimentar no es lo mismo que tenerlo. La gente experimentaba viendo al Señor, pero no todos le creían realmente. Estaban los
fariseos que veían y hasta aún decían, sí, parece que todo esto es verdad, pero tenemos que tratar de que no avance porque nuestras creencias para nosotros son más importantes que la que hace este hombre llamado Jesús. Sin embargo, Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado y está entre ustedes. El reino de los cielos significa que todo lo que pasa en el cielo, como dice la oración, que pase también en la tierra. Yo a veces me pongo a pensar, ¿no? Si toda la iglesia y toda la iglesia en el mundo creyera lo que el Señor dijo, Satanás estaría no vencido, recontra vencido, y no habrían incrédulos, porque el poder de Dios se manifestaría. Dios necesita de vos para manifestar su poder. Dios no lo va a hacer en forma, como decimos, en el aire, así como así. Dios necesita hombres y mujeres que sean el vehículo de la presencia de Dios. Y para que eso sea, tenemos que activar la fe, creer que Dios lo hace. Y activar la fe es negarnos. Mire, el Señor dijo algo que es muy importante. Iba con sus discípulos, los discípulos querían seguirle, pero cada uno tenía sus cosas personales. Yo imagino a veces nosotros en la congregación, teniendo al Espíritu Santo entre nosotros, tenemos nuestras quejas o nuestros problemas personales y a veces no hacemos todo lo que el Señor nos pide que hagamos. Entonces tenemos nuestras pequeñas o grandes demandas diarias o semanales, como las quiera decir, o mensuales, y eso hace que no estemos en unidad completa. Sin embargo, la palabra de Dios dice que el Señor Jesús instó a que ellos se unan en la fe. Señor hacía milagro tras milagros. Yo imagino que a mirar con el Señor Jesús y venía la primera vez que veo al leproso sanar, digo, wow, qué tremendo. Pero ya cuando veía al segundo o los 10 leprosos que se sanaron, decía, ya, bueno, si sanó 10, ya está. Sanó al ciego, dio vida al muerto, es decir, que despertó a los muertos. O sea, resucitó personas. Y son todos mensajes que la palabra de Dios dice en el Antiguo Testamento que iba a producir el enviado de Dios, es decir, a Jesucristo. Pero el Señor fue haciendo uno tras otro. Imaginen, había sacado un montón de endemoniados, le había quitado los demonios. En este caso era un lunático, un endemoniado más. Y no le dijo, mire, estudien los 10 pasitos de liberación como hacemos nosotros, sino vayan y saquen el demonio. Usted tiene autoridad. Pero yo dice que, ¿y si no sale? A mí me pasó la primera vez que me puse a ayudar a alguien que estaba con un problema espiritual y me asusté más que yo ayudarlo a él. Cuando vi al endemoniado que empezó a reaccionar, apóyenme en oración y si pueden ayúdenme también con porque era difícil. ¿Por qué? Porque era un acontecimiento nuevo para mí. Y si bien yo tenía a Cristo en mi corazón en ese momento, dudaba de que eso sucediera. Y entonces me llevó mucho tiempo. Los que me conocen de hace muchos años, estuvimos 3 años para liberar a la primera persona. O una de las primeras. Y al principio, la primera vez que se manifestó, agarró a un hermano del cuello y lo levantó en el aire. Entonces nadie la quería enojar. No sabíamos cómo reaccionaba. Pero después le encontramos la vuelta porque creímos en el poder de Dios y esa mujer la teníamos sometida. Y claro, cuando cantamos una canción muy espiritual, empezó a manifestarse, movía su cabeza así todo el tiempo. Y ya nadie se quería sentar al lado de ella. Sin embargo, un día el Señor la liberó. Y no le ganamos por cansancio al diablo, le ganamos por fe. Porque no es que uno trayendo a la iglesia se va a liberar solo, ¿no? Hay que ayudarle. En el momento que aprendimos y entendimos que Dios actúa de otra forma, que no es por la receta de los 10 pasitos de liberación, sino que es por la fe. Y así aprendimos y así somos. Pero fíjense que yo les puedo hablar de esto
Imagine que estaba directamente, en vez de estar yo, es el Señor el que le está diciendo, hagan así, tienen autoridad, vayan, oren por ello. El que no lo reciba, sacúdanse el polvo y váyase de ese lugar. Sacudirse el polvo, de alguna manera, es cuando una persona no tiene autoridad o tiene la autoridad pero no sabe cómo manejarla y sabe que se apega a él los temores, el miedo, las dudas. Esos son espíritus inmundos que activan en nosotros las dudas y el mal. Sin embargo, el Espíritu Santo en nosotros actúa directamente como Jesús en nosotros, que es diferente a lo que le pasaba a los mismos discípulos. Pero ¿cómo puede ser que nosotros hoy, teniendo el Espíritu Santo, seguimos teniendo dudas? ¿Cómo puede ser que cuando vamos a orar por un enfermo y bueno, lo último que nos queda es orar? Cuando debiéramos decir, no, vamos a orar por este enfermo porque se tiene que sanar. Amén. Aquí el problema fue que estos discípulos intentaron lo que vieron, pero no lo hicieron con la fe suficiente. Entonces Jesús les reprocha, hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? Y después el Señor les dice, este género sale con oración y ayuno. ¿Usted sabe para qué la oración y ayuno? Algunos dicen, no, es para recibir una unción diferente. Y no es verdad eso. La oración de ayuno es para que tu fe se active. Para que creas que todo lo que Dios dijo que iba a acontecer a través de ti va a suceder. No es que hay un ministerio, yo he escuchado a algunas personas decir que tienen el ministerio de sanar a los leprosos y otros tienen el ministerio de sanar a los que tienen HIV. Usted tiene la autoridad de Dios para sanar al leproso y al que tiene HIV. Amén. Pero para que eso sea, no tiene que limitar la mano de Dios, tiene que la fe mover la mano de Dios. ¿No es cierto? Tienen frío algunos, ¿no? Se están sacudiendo ahí, ¿sí o no? Yo no siento frío, no sé si el fuego de Dios estoy tratando de ser pasivo porque de golpe voy a salir así. Pero quiero decirles a ustedes en esta mañana, para animarlos, que usted tiene el Espíritu Santo. Y que usted es el que le deja a Dios tener la libertad. Y no lo hace simplemente porque le diga, yo te doy libertad, sino porque usted cree y porque la fe activa la posibilidad de ser usted usado por Dios. A ver, si nosotros miramos hacia afuera, hay vehículos, autos. Usted es un vehículo. Pero ese auto no se puede mover si no hay un conductor adentro. Tampoco usted. El conductor es el Espíritu Santo. Si usted no tiene el Espíritu Santo, es un auto estacionado. Usted es una vida que no lleva ni hace nada. Aunque usted quiera, pero el conductor no está dentro suyo. Ese conductor es el Espíritu de Dios que hace que se active la fe. La fe viene por el oír, y el oír suyo, no, de la palabra del que produce la fe, que es el Señor. La Biblia dice que la fe también tiene una medida, pero que el Espíritu de Dios es el espíritu de la fe. Cuando hablamos de la fe podemos hablar de diferentes matices. Uno que es la fe, que es la salvación. Esa fe que es la salvación se llama vivir por fe. Algunos dicen vivir por fe es que alguien me regale dinero. Eso no es vivir por fe. Todos los versículos que son dos que dicen la Biblia acerca de vivir por fe refiere a la salvación, no a la prosperidad. Conducirse por fe o caminar por fe es otra cosa. Camino por fe porque Dios me conduce a hacer lo que debo hacer. Así como lo hizo con sus discípulos en el capítulo 13 de Hechos, cuando el Espíritu de Dios seleccionó a Pablo y también seleccionó a otro discípulo y le dijo, salgan. Estaban orando, ayunando y el Espíritu Santo seleccionó a Pablo y a Bernabé. Eso es fe. Cuando escuchas la voz de Dios y dice, el Señor me lo dijo, así que yo
no vuelvo atrás. A veces el Señor te dice cosas, pero sabe que el enemigo quiere apagar tu fe. Y a veces el consejero del diablo o consejero del mal te hace dudar, te hace creer que lo que viene detrás tuyo es grave. Cuando fue la pandemia, hubieron personas y hasta pastores me han llamado a decir, pastor, dígame, la vacuna que nos estamos dando es la marca de la bestia. Digo, no, todavía no veo a la bestia. Si estuviera la bestia, digo, esa es la marca. Porque la manifestación primero viene de la bestia y después de las órdenes que va a infundir, marcar a las personas para que aquellos que no tengan la marca sean discriminados y muertos, perseguidos, etc. Pero la iglesia no va a pasar la tribulación, así que eso será para aquellos que no estaban preparados. Es decir, que si esa fuera la marca de la bestia, ya habría venido el Señor y yo también me quedé. Entonces dije, tiene razón, pastor. Y bueno. Y otros me dijeron, mirá, lo que me estoy inyectando, ¿está bien, está mal? Sí, hay personas que por fe nos inyectaron esa vacuna y no les hizo daño. Y otros que se las inyectaron y ahora están diciendo que dejaba secuelas una de las marcas de esas vacunas. Pero yo también creo lo que dice el Señor, que te darán cosas mortíferas y no te harán daño. Yo creo eso. Porque ¿sabes qué? Si no estaríamos todos condenados porque nos obligaron a dar una vacuna, que no es que yo creo que lo que estaban en intención era hacernos daño. Simplemente digo que fue una previa al sistema de control humano en el mundo, del cual nosotros tenemos que estar en alerta, porque vendrá un tiempo donde a la iglesia la van a perseguir, pero antes de que quieran hacer algún daño, la iglesia va a ser arrebatada y quedarán aquellos que no le creyeron al Señor, no estaban en condiciones para ser arrebatados. Yo creo que hoy es el tiempo de entender que Dios no está desesperado por salvar almas, porque se viene el tiempo y voy a perder a los que tengo, no. Dios está levantando hombres y mujeres de fe. Y si ustedes leen la historia, hay hombres y mujeres que uno solo fue suficiente para transformar un país. Uno solo fue suficiente para que una transformación de una ciudad cambiara. Charles Finney, por ejemplo, era un hombre que era un abogado y un día descubre que él lo que creía como abogado tenía base en los mandamientos. Y ahí conoce al Señor Jesús y tenía tan vergüenza que se escondía en una plaza a ver si podía pedirle perdón a Dios y estuvo horas ahí intentando y cuando sentía un ruido no lo hacía. Y en un momento dado Charles Finney dice la palabra de él, en la historia de él, que no le importó quien lo vea, porque tenía mucha vergüenza, se arrodilló y dijo, Señor, aquí estoy, rendido a ti. Y cuando llegó a su despacho, su socio sintió quebrantamiento, no sabía qué es lo que pasaba. Él era de una iglesia muy ortodoxa, pero nada del espíritu. Y empezaron todos los que venían a verlo a él, empezaron a tener convicción de pecado. Hasta el líder de la música entró a su despacho y fue tremendamente quebrantado y tocado. Charles Finney subía al tren y el tren cuando llegaba a una estación todos se caían en el andén. Entraba a una ciudad y los lugares de corrupción, como las whiskerías ahí en ese país de Estados Unidos, tenían que cerrar porque la gente empezaba a tener convicción de pecado, juicio. Entró en una fábrica, cuenta uno de sus historias, y en esa fábrica fue a hablar con el dueño de la fábrica y dice que el dueño se quebrantó y recibió al Señor Jesús. Pero tenían operarios como 2.000 o 3.000 operarios y se quebrantaron todos y algunos de ellos confesando pecados. Dios hizo esto con un hombre. Imagínese si toda una iglesia le cree a Dios,
Si todos tuviéramos fe como un grano de mostaza. Y puedo contar otras historias de los hombres que Dios usó en avivamientos, como Smith Wigglesworth. Y el Señor hizo milagros. Y dice la palabra de Dios que estos milagros fueron tan fuertes y poderosos que los hombres del cual el Señor ayudó fueron un emblema en la historia de la humanidad. Dios puede usar tu vida. Dios puede usarte a ti también. Pero es por fe y no por vista. Amén. Es por fe. Termino con esto que les digo. Aquí este hombre dijo, Señor, ayuda a mi incredulidad. Y a veces somos nosotros los incrédulos. Somos nosotros los que no creemos en lo que Dios puede hacer de tu vida. A veces decimos, Señor, yo necesito más de ti. A veces decimos, Señor, ¿dónde estás? Y el Señor está aquí. Hay una idea clara de que Dios puede estar dentro de tu corazón, de que tú puedes hablar con Él aún adentro de tu corazón, sin pensar que está en un establecimiento ahora, sino que lo puedes buscar de madrugada, lo puedes buscar en tu soledad o en un lugar y quedarte quieto y estar orando y hablando con Él. El Señor quiere activar nuestra fe. Y uno de los puntos finales es que este género que tenía este hombre, este niño joven, era un género de demonios que solamente sale con oración y con ayuno. Amén. Y la oración y el ayuno es la puerta del cielo en nosotros. Cuando uno empieza a ayunar, se abre el cielo. Y nos vemos realmente como somos, débiles. Nos duele la cabeza, ¿veis? Como que queremos abandonar el ayuno. ¿Cuánto les ha pasado eso? A mí también. Y es un triunfo cuando pasas 3 días, ¿viste? Ayunando. Imagínate. Cuando uno no puede ayunar un día, su carne es más fuerte que el espíritu que te cree tener. Pero cuando sucede que para 3 días, después siente que lo venciste y Dios te empieza a revelar. Y es ahí cuando el cielo se abre en nosotros. Cuando oramos al Señor y se activa la fe, el poder de Dios en nuestras vidas. Y nos vemos bien realmente como somos, porque cuando vos estás ayunando, todas tus debilidades aparecen. Mejor dicho, esa ropa de corrupción que tenemos que nos cubre, se desintegra. Y estamos desnudos ante la presencia de Dios. Dios puede cambiar tu vida. Y solamente está en tu voluntad decir, Señor, cámbiame. Señor, el Señor te dice que es la fe la que mueve su mano. El Señor no va a mover la mano si tú no tienes fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es la fe. A veces desfallecemos en la fe. Cuando venga el Señor, dice, ¿hallará fe en la tierra? Como una pregunta, ¿los hombres tendrán fe esperando la venida del Señor como prometió? Cuando el Señor venga, se amontonarán muchos fabuladores, de alguna manera, reemplazando a la fe con conceptos, con psicología, con ideas. Pero eso no es fe. Hoy escuchamos en las iglesias que los pastores son psicólogos. Predican más de lo que Freud dice que lo que Dios dice. Y yo te voy a invitar que busques a Dios. Porque aunque estés loco, Dios puede cambiar tu vida. Aunque estés muerto, Dios te puede dar vida. Y esa es nuestra locura en el Señor. Que el Espíritu Santo, aún esto que parece locura, a través de la fe, es una misión divina que tenés vos y tenemos nosotros. Yo quiero invitarte que ores conmigo ahora. Y que te veas ante Dios nada más. Yo quisiera que no esperes que yo te imponga las manos en esta mañana, aunque yo quisiera hacerlo si el Señor me lo dice.
Pero sí diga, Señor, ¿qué pasó conmigo? Yo recuerdo aquel día que te creí, Señor. Y recuerda de dónde te sacó. Recuerda de cuántas veces te libertó. Recuerda de cuántas situaciones el Señor se puso entre vos y el problema. Y Él fue tu escudo. ¿No es cierto?